¿Cuántos valientes del Señor hay en esta mañana? Oh, uno, dos. ¿Hay valientes? Hay valientes. ¿Y qué es lo que hace un valiente? ¿Ah? ¿No tiene miedo? Avanza, ¿o no? Y usted dice que es valiente. Por lo tanto, mire, el próximo domingo nos vamos a juntar a las 9:30 de la mañana, porque vamos a ir a evangelizar aquí a la esquina y acá a la esquina. ¿Usted es valiente? Ya hemos sido capacitados los que vinieron a la escuela dominical y los que han venido y los que ya saben algo también de la evangelización. Usted tiene que estar. Gracias. Usted tiene que estar, hermano. Hermana, usted no sea mezquino con el evangelio, porque el evangelio es para todo el mundo y usted es parte de esta responsabilidad. Entonces el domingo nos vamos a juntar a las 9:30. Vamos a salir con Nuevos Testamentos, con tratados, con varias cosas más, ¿no? Para poder predicar en las esquinas acá, cerca del templo. ¿Estará usted? Ya. ¿Sabe? Jesús con 12 movió todo. Todo el mundo. Pero eso no es excusa para decir, vengan 12 nomás. Usted tiene que venir. ¿O no? ¿Sabe? La palabra del Señor dice que usted tiene que obedecer a los pastores. ¿O no? Y creo que el Señor por misericordia me ha llamado a ser pastor de su iglesia. Por lo tanto, el pastor le hace ese llamado y le dice, usted tiene que estar. Ahora sí el amén fuerte, ¿no? Yo lo espero, ¿eh? Vamos a pasar lista. Vamos a estar trabajando para el Señor. Amén. Qué bueno. Y el 6 de julio, anote la fecha, lo estamos anunciando, vamos a tener una linda conferencia acá. Ya vamos a hablar del crecimiento de la iglesia. ¿Ya? Así que venga, es un día sábado en la mañana. ¿Ya? Hermano Leonardo, a las 10 de la mañana, ¿a qué hora era? 9:30. Venga, ya, anote en su agenda, el 6 de julio vamos a estar acá con un pastor invitado que nos trae la conferencia, ¿no? El crecimiento de la iglesia. ¿Ya? Así que ahí vamos a estar desarrollando ese tema y le invitamos para que usted esté también. Es importante capacitarnos, educarnos en la palabra del Señor y esto nos ayuda para que no cualquier viento de doctrina nos venga a botar. Doctrina falsa. ¿Ya? Así que le invitamos y reciba la invitación y venga también. Bueno, vamos a la palabra del Señor. ¿Ya? Yo estaba ahí diciendo en la semana, bueno, es el Día del Padre, hablo del Padre, digo algo de la palabra para los padres, pero llevamos también un sistema de las 7 iglesias de Apocalipsis, por dónde me voy, Señor, y al último dijimos, vamos a estudiar igual el mensaje a Pérgamo. Así que los papás, abrazos cariñosos, Dios les bendiga, ya como siempre nos tratan en la casa, ¿cierto? ¿Ya? Y vamos a la palabra, vamos a ir a esto que vamos estudiando, ¿ya? Poco a poco. Y hoy día nos toca ver, hermanos queridos, el mensaje a la iglesia de Pérgamo. ¿Ya? Competencia de esta ciudad de Éfeso y de Esmirna. ¿Ya? Pérgamo competía, Pérgamo también era una ciudad bastante grande, movida, ¿no? Y ahí era un centro religioso politeísta tremendo, hermanos queridos. En comparación con Éfeso, ahí en Pérgamo había muchos cultos paganos. Pérgamo está situada a 88 kilómetros de Esmirna, de lo que vimos el domingo pasado. No es tanto, ¿cierto? 88 kilómetros. Pueden ser 45 minutos o no, de distancia, en auto, pero en chalas, no sé, pues ahí es más, pues, ¿cierto? Porque en ese tiempo, ¿no? Se caminaba, o en camello, ¿cierto? Último modelo. Pero ahí, Pérgamo, voy a leer un poquitito de la historia, para decir un poco lo que significa Pérgamo. ¿Sabe lo que significa la palabra Pérgamo?
¿Ya? Interesante. Matrimonio consumado. Mire qué interesante. Pérgamo. ¿Ya? Y la ciudad, como digo, era tremenda. Y esta ciudad llegó a ser una de las principales de la provincia. Pérgamo, ¿no? Con mucha gente ya que vivía ahí. Y en el tiempo de Alejandro Magno, usted conoce a Alejandro Magno, ¿no? Poderoso hombre, ¿no? ¿Sabe? Uno de sus subordinados, que se llama Lisímaco, trasladó la fortuna de 9.000 talentos de oro a Pérgamo. 9.000. Si empezamos a sacar una fortuna tremenda, 9.000 de oro. Por lo tanto, Pérgamo pasó a ser una ciudad tremenda, ¿no? Y una ciudad de autoridad también. Pérgamo era una de estas ciudades donde empezó a desarrollarse mucho la realeza, mucha realeza. Una ciudad con autoridad completa. Fue tanto que se construyó ahí también, hermanos queridos, ¿ya? Una biblioteca interesante, porque como era grande la ciudad, habían algunos que estudiaban en profundidad. Y dice la historia que en esa biblioteca había más de 200.000 libros. Mire qué interesante. Por lo tanto, estamos analizando la ciudad de Pérgamo, que no era una ciudad ahí nomás. Era una ciudad bastante grande, ¿no? Y le voy a leer, mire, algunas cosas que se movía a nivel religioso. En ella había más cultos y templos que en Éfeso. Ya lo dije. Se adoraba al dios Esculapio. Mire, ¿había escuchado usted ese dios? ¿Ah? ¿Ah? El que está a cargo, según esta mirada, ¿no?, de los terapeutas. Él cuidaba a los terapeutas. Mire qué interesante, ¿no? Es rara la palabra, Esculapio, deidad de la terapéutica, cuyo símbolo era una serpiente. Mire el símbolo. Y lógicamente para los cristianos, el símbolo de la serpiente, ¿le agradaba o no? ¿Por qué no? ¿Ah? Porque evidentemente en el principio, ¿se acuerda? La serpiente engañó a la mujer, pobrecita mujer, ¿no? La serpiente. Y por eso los cristianos dicen, ¡ah! La serpiente no. Entonces, pero ese era el signo. También en la Acrópolis de esta ciudad se encontraba un enorme altar en forma tremenda, grande, dedicada a Zeus. Usted, la historia universal, usted la ha escuchado, ¿no? El poderoso dios Zeus, ¿no? Y ahí en Pérgamo había algo dedicado a Zeus también. Y Pérgamo fue la primera ciudad en Asia que construyó un templo dedicado a la adoración de Augusto César. Porque evidentemente después pasó el Imperio Romano a ser dueño y autoridad sobre la ciudad de Pérgamo. Y entonces levantaron algo para adorar también a Augusto César. También se adoraba a Dionisio, el dios de la fertilidad, y a la diosa Atenea, guardiana de Atenas, ¿no? Es decir, la ciudad era pero totalmente politeísta, hermanos queridos. Hoy día decimos nosotros, ¿y nuestro Chile será politeísta? ¿Qué cree usted? ¿O no? ¿Hay diferentes dioses? A lo mejor no hay tantas imágenes de otros dioses, pero en el corazón de la humanidad, ahora bajando, la chilena sobre todo, también hay dioses. ¿O no? El dios Mamón, ¿está o no? En el bolsillo del hombre, el dios del dinero. Y hay otros dioses, ¿para qué nombrarlos, no? ¿Sí? También estaba el culto a Asclepio, deidad asociada con la sanidad. Y para los que vivían en Pérgamo era súper importante también eso, ¿no? Por lo tanto, Pérgamo, esta ciudad, ¿no?, llena de cultos a dioses que iban totalmente en contra del cristianismo.
y la iglesia de Pérgamo estaba ahí entre medio. Mire qué interesante. Qué fuerte, ¿no? El desarrollo de la ciudad tremenda y la iglesia está ahí también. ¿Cómo habrá sido tratada la iglesia de Pérgamo? Porque dijimos el domingo pasado que de los 7 mensajes hay una sola iglesia de los 7 mensajes que el Señor no le llama la atención. ¿Y cuál era esa? Esmirna, ¿no? No le llama la atención. Pero ahora nos vamos a encontrar que aquí el Señor algo le dice a la iglesia que está en esta ciudad de Pérgamo. Y hay cosas que usted ya las sabe, por lo tanto las vamos a ir pasando. Y escribe el ángel, versículo 12, capítulo 2 de Apocalipsis, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Eso usted ya lo sabe, a quién le está escribiendo, ¿cierto? No hay para qué agregar. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Eso también usted lo sabe, ¿no? Ya, no tenemos para qué agregar qué es lo que era la espada de 2 filos. ¿Qué es lo que era? ¿O quién tiene la espada de 2 filos? ¿Quién tiene la espada de 2 filos? Es el Señor, ¿cierto? Nuestro Señor. Y la espada de 2 filos, nosotros decimos hoy día que es la palabra. O sea, usted ya es experto en la interpretación apocalíptica. ¿O no? Pero claro, de todas maneras, ya lo sabemos. El que tiene la espada, el Señor identifica con firmeza y penetrante severidad lo que está diciendo. El que tiene la espada. Esto dice el que tiene esa espada aguda es tremenda, hermano, porque la espada, corta, daña, ¿o no? Y ya lo hemos dicho. Pero pareciera que los cristianos hoy día no quieren ser heridos con la espada. ¿Sabe por qué? Porque no se está leyendo la Biblia. No se está leyendo la Biblia. ¡Qué tremendo es eso! ¿No quieren ser dañados con la espada? No se lee la Biblia. Estamos complicados. Si leyéramos aún más la Biblia, entenderíamos lo que tenemos que hacer todos los días. La iglesia en Pérgamo, queridos hermanos, y se lo voy a diagnosticar al tiro ahora, ha desertado de las filas del Señor. ¿En qué sentido? Ha desertado. ¿En qué sentido? Se ha sometido al control de la autoridad terrenal. Se ha sometido al control de la autoridad terrenal. ¿Ya? Vamos a ir desarrollando aquello. Que un día será aplastada bajo el poder del Rey de Reyes. La iglesia está sometida a esa autoridad terrenal, pero un día la autoridad de nuestro Dios va a aplastar esa autoridad terrenal. Y eso usted tiene que tenerlo claro y seguro. Pérgamo como iglesia estaba implicada en un estado de bigamia espiritual. ¿Entiende el concepto bigamia? ¿Sí? Doble casado, doble casamiento. O sea, la iglesia se había casado o estaba casada doblemente con algunas cosas que vamos a ir mirando en el texto que la Biblia dice. ¿Ya? Y eso está identificado. Quiero que miremos, sin cerrar Apocalipsis, 2 de Corintios, por favor. Mire, veamos 2 de Corintios. Ahí en el capítulo número 6, versículo 14 al 16. Y cuando miremos estos versículos, usted se va a dar cuenta de inmediato por qué a la iglesia de Pérgamo están diciendo que es una iglesia, sí, que es bigamia. ¿Por qué? Mire, estamos acá con palabras de Pablo a la iglesia que está en Corinto. Y dígame usted si no nos está enfrentando a nosotros este texto que Pablo escribe. No os unáis en yugo desigual. Mire qué fuerte. ¿Con quién? Con los incrédulos, hermanos queridos. Qué difícil, ¿no? Porque hay gente que no cree. ¿Sabe? En la mañana hicimos aquí una recreación con el pecador e incrédulo. ¿Qué nombre le ponemos? XX. Hicimos aquí como para entregar el mensaje de salvación.
¿Se convirtió o no se convirtió el que está escuchando? No, ¿cierto? Siguió como pecador. ¿Ya? ¿Hay gente incrédula o no? Hay gente hoy que dicen, no existe Dios. ¿De qué Dios me hablas? ¿Cómo crees en alguien que no ves? ¿No? Y pueden tener mucha argumentación. Pero la palabra entonces dice que nosotros los cristianos no nos podemos unir con los incrédulos porque, y da la razón, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Hay compañerismo? No, son totalmente opuestos. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Tampoco, no se puede, ¿no? Por lo tanto, tú que conoces el Evangelio, conoces al Señor y estás caminando para crecer en el Señor, dice la palabra que no te puedes unir con alguien que no cree en el Dios que tú crees y que es nuestro Dios, que es la verdad. ¿O no? No puede, para nada. Y no es tan solo porque este texto siempre se ocupa para decir no te cases con un incrédulo. ¿Lo ha escuchado usted? Le dice, no, es que usted no mire al incrédulo. Le dicen a los solteros y a las solteras, ¿no? Pero también no te asocies con los incrédulos. Tenga cuidado con eso, porque el incrédulo no tiene temor a Dios y tú sí tienes temor a Dios. Por lo tanto, si tú haces un negocio con algún incrédulo y de repente el incrédulo te va a decir, disculpen el ejemplo, ¿no? Pero no demos boleta por esto, pero no demos factura por esto. ¿Y qué tiene que decir usted? Nosotros entendemos que debemos ser rectos frente a la ley, ¿o no? ¿Sí? Qué fuerte, ¿eh? Puedo decirle algo más, pero aquí ya usted después me va a decir, pero pastor, ¿cómo se le ocurre decir esto? ¿Lo digo? Lo digo. Mire, ¿cuántas veces usted ha escuchado que le dicen, oye, pero presenta una licencia médica? Pero no estoy enfermo. Pero si todos lo hacen, métete a Facebook, están a 40, 60, luquitos. ¿Y qué dice usted al incrédulo? Preséntala tú, ¿no? Hermanos queridos, nosotros somos hijos del Altísimo y nosotros debemos vivir rectamente, no importa que los otros no vivan rectamente. Nosotros somos diferentes y el Evangelio nos enseña esto. Y usted tiene que vivir rectamente. Porque la salvación es personal. Y un día llegaremos al cielo y el Señor nos va a decir, ¿qué hiciste con te mandaste un mes y no estabas enfermo, pero presentaste licencia? ¿O no? Eso no es mentir. Qué fuerte, ¿cierto? No, pero pastor, usted es retrógrado. Eso nada que ver. Yo le digo, sí, tiene que ver con esto. No te asocies con los incrédulos. Versículo 15. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Tarea para la casa. Vea quién es Belial, ¿no? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Hermanos queridos, le pregunto, ¿cuál es el problema que tiene Pérgamo conforme a estos versículos que hemos leído? Sin leer todavía. ¿Cuál será el problema de Pérgamo? Dos vidas. Una doble vida, ¿sí? Ya, igual están ahí, ¿no? Y están enfrentados entonces a lo que el Señor
les comienza a decir, ¿no? Ya le dijo, mira, yo soy el que tengo la espada, yo soy este, ¿cierto? Versículo 13, ahora yo conozco tus obras y dónde moras. Ya, quiero que entienda bien cuando este texto dice, donde tú moras. No es que está hablando que Dios le dice, yo sé que tú vives en Pérgamo, una cosa territorial. No, lo que el escrito está diciendo, yo sé dónde tu moral está habitada. Yo sé dónde tu ética está. Eso es lo que está diciendo el texto, hermanos queridos. ¿Dónde está tu pensamiento? Tu morada de tu pensamiento, tu moral, ¿dónde está? Eso es lo que le está diciendo el Señor aquí en este texto. Y vamos a ir mirando. Pero te pregunto y me pregunto, ¿dónde está nuestra moral? ¿Nosotros tenemos moral o no? Por supuesto, porque no somos amorales, ¿no? Si no seríamos animalitos. Nosotros tenemos moral. ¿Tenemos ética o no? También tenemos ética. Y lógico, por sobre todo, tenemos los principios que Dios dejó a su pueblo. Pero la moral hoy día está por el suelo, ¿o no? Es tremendo. Y a Pérgamo le están diciendo, yo conozco tus obras y dónde moras. ¿Dónde está? Mire lo que agrega, hermanos queridos, el texto. Vaya ahí conmigo. Tú habitas, ¿cierto? Ya dijimos, ¿y dónde moras? ¿Dónde está el trono de Satanás? No me diga usted que es suavecito eso. Es fuerte, ¿no? O sea, tu mente, tu ética, tu moral está equivocada, ¿no? Porque está ahí en el trono de Satanás y usted sabe quién es Satanás, sabe que es el más mentiroso, sabe que es el dueño de toda maldad, sabe que es el dueño de todo homicidio y agregue y agregue y agregue usted. Y a Pérgamo le están diciendo, oye, ¿tú estás ahí? Qué fuerte. Claro, hoy día vivimos en un mundo caído, en un mundo complicado, y usted ve todos los días que, por ejemplo, la malicia, la maldad, sigue y sigue y sigue creciendo. ¿O no? Es decir, la maldad está desatada, hermanos. ¿Y quién ha desatado la maldad? Es el enemigo. Cada vez más. Y el texto bíblico dice que va a haber aumento de la maldad en este mundo. Pero un día esto se acaba porque viene nuestro Señor y este mundo, este gobierno territorial va a ser aplastado por el gobierno espiritual de nuestro Señor y se acabó todo. Por eso a Pérgamo le están diciendo, atento, yo conozco dónde está tu pensamiento, dónde está aposada tu moral, tu ética, tu comportamiento, cómo te desarrollas. Es en el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre. Mire, esto es lo extraño. Iglesia le dice, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Es decir, como es bigamia la iglesia, ¿no? Están con un pie en un lado y están con el pie al otro lado. En un lado dicen, sí, conocemos a Cristo, confesamos a Cristo y estamos en la obra de Cristo, pero por otro lado pareciera que su pensamiento está totalmente perdido. Su desarrollo moral está perdido, pero confiesan que Jesucristo es el Señor. ¿Se parece al siglo XXI? ¿Qué cree usted? Ahora, como dirían los maestros, piquemos más a fondo. ¿Y qué pasa en las iglesias cristianas hoy día? ¿Qué pasa en las iglesias cristianas? Pasa esto mismo, ¿no? La moral en la iglesia cristiana. ¿Cómo está, hermanos queridos? ¿Se complica también? ¿Se ha complicado la moral? ¿La ética? Si la mentira entró a la iglesia, ¿o no? ¿Sabe? Hasta las estafas económicas se metieron a la iglesia. Claro, hartos años. Y si un hermano te puede estafar, a lo mejor te va a estafar.
pero después estamos en el culto alabando al Señor, ¿o no? ¿Pasa eso o no pasa? Pero si nosotros nos damos cuenta de esas cosas, ¿qué debemos decir? Debemos decir, la luz con las tinieblas no corresponde. Y si nosotros vemos a alguien que está haciendo ese daño, nosotros tenemos que llamarlos a terreno y tenemos que disciplinar. Eso es amar a la iglesia, eso es cuidar la iglesia y eso es amarnos entre nosotros. Y debemos ser serios en esto, ¿o no? Yo siempre agrego el o no, para ver qué dice usted. Y ese es el cuidado que hay que tener porque debemos cuidar la iglesia del Señor. Y la iglesia de Pérgamo estaba confundida. Y el Señor lo está diciendo y está confrontando. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Antipas, no se habla mucho de Antipas. No aparece más en el texto. Pero debemos entender que Antipas entonces fue un héroe de la fe. ¿Por qué? Porque fue muerto. Fue presionado, perseguido, pero fue muerto porque nunca negó su fe a Cristo y se comportó conforme a lo que el Señor le enseñó. Pero fue muerto. Igual que Policarpo, ¿se acuerda? Cuando hablamos de Policarpo, 2 hombres que fueron muertos porque ellos confesaban que Jesucristo es el Señor y vivían por la fe en Cristo. ¿Se entiende aquello? A pesar de eso, la iglesia de Pérgamo estaba complicada. A pesar que vio un héroe de la fe muerto. La iglesia cristiana siempre estaba presionada por los paganos, siempre estaba presionada por este mundo religioso, político también. Era presionada la iglesia cristiana porque lo único que querían era que negaran a Jesús como Señor y Salvador. Porque era peligroso, porque la iglesia era peligrosa, porque hablaban de un rey, Jesucristo, y ese rey iba a volver. Entonces castigaba al reino de Roma en este caso. Peligroso. Pero ahí está, Antipas, un testigo fiel. Le pregunto, ¿usted es un testigo fiel? Y si le dicen, vas a morir por Cristo, ¿estamos dispuestos? A ver o no. Yo espero que sí. Que nos duela nomás, pero vamos, ¿o no? Claro, porque uno no sabe si se va a morir, si le va a doler. Que sea de un patatús nomás, ¿o no? Pero ¿sabe lo interesante? Tomando las palabras de Pablo, Pablo dice, ¿sabe? Para mí morir es ganancia, porque nos vamos al tiro y no sufrimos cosas, nos vamos de inmediato. Pero también hay que estar acá para entregar todavía el mensaje. Y Pablo estaba ahí, ¿ya? Y yo creo que nosotros pensamos lo mismo. ¿O usted ya se quiere ir? Falta todavía, ¿no? Por la misericordia de Dios, por el amor de Dios, que todavía hay muchos que se deben acercar al reino para irse al cielo. Siempre me acuerdo de mi hermana Mercedes Durán, que está en la presencia del Señor. Ella, como ya era viejita y sus deditos todos chuecos, veía poquito, la pobre ya caminaba apenas, ¿no? Siempre me dijo, pero pastor, ¿sabe? Ya estoy gastando aire aquí, ya me quiero ir, si ya quiero irme con mi Señor. Yo decía, pero hermana, la vida está en las manos del Señor y usted no es dueña de su vida, el Señor sabe. Bueno, y pasaron los años y partió a la presencia. Es victoriosa. Y yo se lo dije a usted, era la que le predicaba a todos los colectiveros que llegaban aquí, ¿o no? Oremos por Mauricio, que era el que manejaba el colectivo. Le hablé del Señor. Qué maravilla, ¿no? De todas formas, debemos aprender. Iglesia de Pérgamo, estás complicada. ¿Por qué? Versículo 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Y aquí entonces explica un poco qué pasa con este matrimonio, ¿cierto?, que Pérgamo tenía, que era doble. Casado 2 veces, digámoslo así.
Mire qué interesante lo que está diciendo acá, fuerte. Pero tengo unas cosas contra ti, que tienes ahí, ¿dónde? En la iglesia. Tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Ay, Señorcito. Que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. ¿Quién eran estos? Los que enseñaban que no había problema con comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Esto enseñaban. Esto de Balaam. Y la iglesia, hermanos queridos, Pérgamo aceptaba esto en la iglesia. Por eso le dice, pero conozco y esto tengo contra ti. En otras palabras, eso tú no lo puedes aceptar en la iglesia. Le pregunto, y aquí es donde lo lindo que me gusta cuando yo predico, disculpen, ¿no? Porque usted va agregando cosas. ¿Qué es lo que no debemos aceptar nosotros en la iglesia? Ídolos. Ya, no de figuras, pero hay ídolos que están. Fornicación espiritual. ¿Se entiende ese concepto? Ya, ¿cierto? Yo digo amo a Dios, pero me meto igual con otro Dios, chiquitito, con minúscula. Estoy fornicando, porque yo soy de Dios, del Todopoderoso. Pero creo yo que lo engaño y me meto con otro, Dios con minúscula. Y eso ha entrado a la iglesia cristiana, hermano. Ha entrado. ¿Qué otra cosa? Murmuración. ¿También o no? ¿Ha entrado a la iglesia? Qué fuerte, ¿no? Doctrina, dice, de Balaam. Que claro, ellos enseñaban, no importa que la carne esta se sacrificó ahí en Pérgamo, como había tanta cosa pagana, esas carnes que salían por ahí en lo literal, no importa, coman de esas carnes. No, eso estaba prohibido para los cristianos en ese tiempo. No, y menos la fornicación tampoco. Entonces el Señor está confrontando a la iglesia de Pérgamo. El Señor nos está confrontando a nosotros hoy día. No puedes tú ni yo ser mentirosos. ¿O no? ¿Y somos mentirosos o no? ¿Somos mentirosos? ¿Qué crees tú? Claro, la mentira ya está en la iglesia. De todas maneras. La murmuración, como dijo mi hermano, también. La calumnia. Y siga agregando ustedes. Tanta cosa que entra a la iglesia cristiana. Mucho. Las ofensas. ¿Cuántas veces usted ha hablado de un hermano a espaldas del hermano? ¿Ha hablado? ¿Ha hablado del liderazgo de la iglesia? ¿Ha dicho cosas que no corresponden? ¿Cuántas veces usted a lo mejor habló hasta en contra de su esposo, de su esposa? A espaldas. ¿Cuántas veces ha hecho algo que no corresponde dentro de la casa? Usted ha escuchado antiguamente, habían hombres que llegaban a los templos a adorar al Señor, pero en la casa golpeaban a la esposa. Pero eran los primeros que después estaban en el templo. Y quizás levantaban los brazos, pero tenían violencia intrafamiliar en la casa. ¿Eso es aceptable para la iglesia cristiana? No, Señor, no puede ser. Violencia intrafamiliar, física, psicológica.
No puede estar tampoco en la casa del cristiano. Eso es estar metido con lo que es las tinieblas. Y nosotros somos hijos de la luz, hijos del día, hijos de la salvación. Pero eso está ya metido en las familias cristianas también. Y usted no me puede decir que no. ¿Sabe por qué? Porque hoy día hay mucha consejería espiritual que se hace adentro, al interior de las familias cristianas. Y estas cosas pasan. ¿Sabe cuál es el tema hoy día moderno que se está llevando a nivel cristiano en las iglesias? Se llama salud mental. ¿Lo ha escuchado? No es que hay una charla de salud mental. No hay una charla porque los hijos necesitan salud mental sana. Yo el otro día estuve en una charla de salud mental a nivel pastoral. Miren, nos dieron una charla de la salud del pastor. ¿Cómo tiene que estar el pastor para que pueda ser pastor? Y tiene que tener salud mental. ¿Se da cuenta? ¿Y por qué nos enfermamos mentalmente? Claro. ¿Cierto? Emocional. Correcto. Y sabe, hoy día es para todas las personas. Hoy día este mundo está estresado. Porque hay mucha cosa que está yendo frente al corazón del ser humano. Y a lo mejor hasta usted ya hoy día está estresado. Hay ansiedad, hay afanes en su corazón. Nos estamos a lo mejor mezclando con cosas que no corresponden también, y eso nos lleva a estar de esta manera. Y esto es lo que el Señor está enfrentando a la iglesia de Pérgamo. Tú estás aceptando doctrinas de Balaam, estás aprendiendo de cosas que no son buenas, de estos, ¿no?, de Balaam, que están enseñando estas cosas y están diciéndote, haga esto, esto y esto otro, que van en contra de lo que yo te he enseñado. Versículo 15. Y también tienes, segunda cosa, a los que retienen la doctrina, ¿de quién? De los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por lo tanto, en la iglesia de Pérgamo habían dos cosas que estaban en la iglesia, los de Balaam y los nicolaitas, que vivían en una forma liberal. No se sometían tanto a lo que el Señor dejó en sus mandamientos, en lo que es el escrito, el texto, cómo vivir cristianamente. Los nicolaitas, Balaam y nicolaitas. Y la iglesia estaba muy bien, gracias. Conozco una hermana muy cerca mío y me dice, y nadie dice nada. Se ven las cosas y nadie dice nada. En la iglesia cristiana debemos decir cosas, debemos denunciar cosas, ¿o no? Me voy a poner súper hacia el extremo, ¿ya? Si usted ve al pastor con otra mujer, usted va a decir, no, pero él predica lindo, así que no importa. ¿Usted va a decir eso? ¿Qué tiene que decir usted? Tiene que denunciarlo, ¿o no? Hermanos queridos, eso es lo que es una iglesia que se preocupa de cuidar la relación de iglesia de cuerpo de Cristo. Si yo lo veo robar a usted, yo le voy a decir, usted es un ladrón. Usted tiene que cambiar porque ese es un pecado. Y tiene que restituir lo que está robando. Tiene que cambiar y está en disciplina. Y si usted no cambia en el tiempo, si no hay ningún arrepentimiento, entonces usted nunca ha sido un cristiano. Y hay que convertirlo. Hay que decirle, ¿sabes? Jesús vino a morir por tus pecados. Hay que evangelizarlo de nuevo. Y si él no acepta todavía aquello, ¿saben lo que hay que hacer? Con el dolor del corazón, hay que decirle, Dios te bendiga, no lo queremos en la iglesia de esta manera. Porque está manchando el evangelio del Señor. ¿Se da cuenta lo que es eso? ¿Es fuerte o no? Es muy fuerte, claro. Aborrece el Señor esta doctrina.
estas dos doctrinas. Por tanto, versículo 16, para que vayamos a comer rico a esta hora. Nos estamos atrasando. Por tanto, arrepiéntete. Usted ya sabe, la otra vez dije que en el griego, la cosa es urgente. O sea, este texto dice, arrepiéntete urgente. O sea, ahora, por favor, arrepiéntete. Pues si no, dice la palabra, porque si no te arrepientes, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Hermanos queridos, y la palabra de Dios es toda autoridad. La palabra de Dios es poderosa, porque Él dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. En la palabra de Dios hay poder. Si iglesia de Pérgamo, si tú no cambias, si tú no dices nada, si tú no renuevas todo, vendré yo y hablaré con autoridad sobre esto. ¿Te das cuenta lo que es eso? Con autoridad. Por lo tanto, hermanos queridos, debemos estar preocupados del andar como iglesia, de preocuparnos de andar sanamente como iglesia, de sacar lo podrido y dejar lo que es de Dios para caminar hacia adelante. ¿Está conmigo? Qué bueno. Versículo 17. El que tiene oído, en otras palabras, ponga atención a lo que yo le voy a decir. Porque ya viene resumiendo ahora. Está resumiendo. ¿Qué quiere decir? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Lo dice en plural. No tan solo a la iglesia de Pérgamo. A las iglesias. Y dijimos cuando predicamos sobre Éfeso que estas 7 iglesias, estos mensajes, representan también hoy la iglesia cristiana del siglo XXI. Estos mensajes son para la iglesia, ¿no? Por lo tanto, debemos estar atentos a lo que está diciendo. Escuche, al que venciere, ¿vamos a vencer o no? Sí, nosotros ya vamos con la victoria. Vamos con la victoria, ya somos victoriosos. Al que venciere, daré a comer, mire qué interesante. ¿De qué? Del maná escondido. ¿Qué es lo que era el maná? La hermana Marcela nos explicó un día en un culto. ¿Qué es lo que era el maná? ¿No? ¿Qué es lo que era el maná? ¿Se acuerda del pueblo, la experiencia? Y cayó maná, ¿sí? Que era así, vamos a poner casi como un algodoncito, livianito, como una escarchita, ¿cierto? Y que al comer era como pancito, ¿no? Ese era más o menos. Maná significa, ¿qué es esto? Maná, la palabra, ¿qué es esto? ¿No? Eso, y dice ahí el texto que va a compartir, ¿cierto? ¿Qué dice? Claro, el maná escondido. ¿Quién es el maná escondido? ¿No? Tenemos que también resumirlo, es la comunión con Jesús, el Cristo. Porque Jesús es el pan del cielo. Es el pan del cielo. Y si usted come del pan del cielo, no va a tener nunca más hambre espiritual. Mire, qué maravilloso. Y estaba escondido y lógicamente el Señor se muestra. ¿Ya? Y ahí vamos a tener entonces 3 cositas interesantes. El maná escondido, intimidad con Dios. Él nos dará aquello. Mire, hace una coma y después dice, y le daré una piedrecita blanca. Nos van a agarrar a piedrazo, hermano. Una piedrecita blanca. ¿Qué significa aquello? ¿Se imagina usted por qué una piedrecita blanca? ¿No? Nos dará una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Hermano querido, en el estudiar, en el mirar y poder entender la piedrecita blanca, mire, en el contexto, los estudiosos de Apocalipsis dicen que se tomó la simbología de aquellos que, por ejemplo, vencían en alguna cosa, ¿no? En alguna cosa de estos circos que se luchaban y cosas así, ¿no? O en competencias se les daba, como aparte, ¿se acuerdan de la corona que decíamos de laurel la otra vez? ¿Ya? Se les daba una porción de pan y una piedrecita blanca. Y con eso ellos después podían entrar libremente
a alguna cosa organizada, la piedrecita blanca, y podían entrar. ¿Ya? El pancito era para alimentarse y la piedrecita blanca era para decir, tengo la piedrecita blanca, adelante, no le cobraban nada y podía entrar. Eso es lo que dicen los estudiosos. Entonces usted interprete, nos darán la piedrecita blanca. ¿Está el maná primero? Escondido, ya lo tenemos, ¿o no? A Jesús, lo tenemos. El pedacito de pan que hablaba, lo tenemos. Es un tremendo, superlativo. Y tenemos y vamos a tener la piedrecita blanca. Y usted va a entrar con esa piedrecita blanca, ¿a dónde? Cuando el Señor venga a la patria celestial y nosotros vamos a decir, tengo la piedrecita blanca. Es decir, entrada liberada a la patria celestial porque hemos creído en Cristo Jesús. ¿Se da cuenta? Por lo tanto, eso que alegre su corazón, mi hermano, es para decir gloria al Señor. Y la piedrecita blanca, escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. El nombre nuevo. Vamos a tener comunión, vamos a tener y ser pueblo de Dios. Maravilloso encuentro. Allá estaremos, hermano. Pero, si nosotros seguimos aceptando cosas de tinieblas que entren a la iglesia, nos van a llamar la atención, a mí y a usted. ¿Se da cuenta? No podemos aceptar inmundicia en la iglesia. No podemos. No podemos ser de doble ánimo en la iglesia. Usted no puede venir a alabar al Señor y cantar y allá afuera decir puros garabatos. Usted no puede alabar al Señor aquí y después ir a calumniar allá afuera a la gente. Usted no puede venir a alabar aquí e ir después con un pensamiento de estafar a la gente afuera. ¿Cierto? Porque eso sería un doble matrimonio. ¿O no? De una forma, aquí adentro, y de otra forma, allá afuera. ¿Se acuerda del que oraba con las manos arriba? ¿Y qué decía? Ay, yo no soy como este otro. Doble ánimo no existe. Hermano querido, cuidemos la iglesia, cuidemos nuestro caminar cristiano. Ya tenemos la victoria, tenemos la piedrecita blanca, llegaremos a la presencia del Señor, de todas maneras. Pero cuidemos, mientras estamos acá, la santidad tanto individual, pero también colectiva. Cuidémonos para ser para la gloria del Señor. Amén. Póngase en pie. Vamos a dar gracias al Señor. Padre, usted nos enfrenta con este mensaje que usted le dice a la iglesia en Pérgamo, pero también nos dice a nosotros. Ayúdanos y le pedimos al Espíritu Santo que nos ha sellado, que nos confronte, primero si tenemos dioses con minúscula en nuestra vida. Si los tenemos, te pedimos perdón. Y sácalos tú, Señor, para que solo tú seas nuestro Dios. Corríjanos, Señor. Limpie nuestra mente, nuestro corazón. Padre, ayúdenos a reflexionar en mi comportamiento como hijo, hija del Señor Salvador del mundo. Enséñenos a ser una iglesia cristiana, cristocéntrica, con la ética y la moral basada en los principios tuyos. Ayúdenos a cuidarnos todos, porque nos amamos, porque somos parte de este pueblo. Señor, la victoria está en Cristo. Que seamos cada uno de nosotros consecuentes, dignos del llamado que el Señor nos ha dado. Si no, vendrá usted con su autoridad, con su palabra, y nos va a corregir,
con amor, con misericordia, pero fuertemente y con firmeza. Señor, límpienos a cada uno de nosotros y enséñenos a vivir conforme a tu mensaje. Gracias, Padre, oramos en el nombre del Salvador del mundo, Jesús, el Cristo. Amén. Amén. Cantamos y nos vamos para la casa, amén. Pero reflexionando con lo que usted escuchó. Amén. Muy bien, cantamos.